Bueno, en este tercer video de la clase del módulo 4 sobre emprendimientos y la vinculación con ecosistemas urbanos más sostenibles, vamos a ver algunos ejemplos específicos de estos emprendimientos que llamamos sostenibles, que estamos describiendo conceptualmente en los videos anteriores, en los puntos anteriores. Entonces, bueno, cuando hablamos de este ecosistema de emprendimientos más sostenibles, podemos hablar de lo que se llama también economías transformadoras, ¿sí? Hay distintos movimientos en la práctica, que están intentando cambiar ese paradigma del lucro como motivación principal para la acción, con distintos focos, ¿sí? Entonces, tenemos una gran diversidad de realidades, de nombres, de movimientos, que en definitiva son todos diversos y diferentes, pero que pueden conectarse en esta mirada común de lo que es la economía transformadora, que se puede llamar economía transformadoras, ¿sí? Economías transformadoras es un paraguas conceptual, ¿sí? Que justamente hace foco en ver el todo, ¿no? En unificar conceptos de movimientos que apuntan a cosas comunes, o que tienen ciertos elementos comunes, pero que cada uno está en su batalla más individual, porque hace foco en distintas cosas, ¿no? No es un listado exhaustivo de movimientos, pero sí incluye varios típicos, o sea, los que están tomando más fuerza, como por ejemplo, bueno, todo lo que es economía social y solidaria, ¿no? Es un movimiento que de hecho hay una ley de fomento de la economía social y solidaria recientemente aprobada, donde el foco está justamente en los componentes y o sea, las características de solidaridad del funcionamiento de los emprendimientos, ¿no? Y en el foco está en la sostenibilidad social y en la equidad. Después está todo el movimiento de la economía azul, que apunta a la hiperreducción de todo lo que es el residuo, y también mucho foco en la cercanía, en evitar compras fuera, o sea, reducir el movimiento, fomentar la economía local, inspirarse en la naturaleza. Economía del bien común es una economía que plantea que todos los emprendimientos, las empresas deberían transparentar lo que ellos llaman el balance de economía del bien común, que básicamente es contar en qué medida ellos impactan positiva y negativamente en distintas dimensiones, y tanto a sus proveedores, como a sus accionistas, trabajadores y a la sociedad toda, y que de esos balances públicos que todas las empresas deberían tener, que midan, o sea, tienen que generar un indicador que debería llegar a algo similar a lo que hoy sucede con los electrodomésticos, que los electrodomésticos tienen su clasificación por colores, si son A, B, C, D, bueno, que la economía del bien común plantea que todas las empresas deberían estar catalogadas según un balance de su aporte al bien común en distintos niveles. Bueno, entre otras cosas está la economía circular, que ha tomado mucha fuerza de agenda en estos últimos tiempos, que apunta también a esa inspiración de la naturaleza, a reducir todo lo que es descarte y reutilizar, revalorizar. La economía colaborativa, que hace foco en el uso compartido de recursos, y en la cooperación como forma clave para crear contenidos y bienes de uso común. Movimiento en transición, que es un movimiento que hace mucho foco en lo que son el empoderamiento de localidades, en lo que es una planificación de un pueblo, una localidad, donde interactúa el gobierno local con organizaciones sociales, educativas, para planificar una transición hacia una urbanización más ecológica, hacia transformación energética, etc. Es un movimiento bien interesante, que nació en Inglaterra y tiene mucha fuerza en Europa. También el foco ahí está como en la organización colectiva de comunidades. Está todo el movimiento vinculado a que es finanzas éticas, economía social y solidaria, que está repetida en la gráfica esta, que en realidad ahí va lo que son empresas B, que son empresas, o sea, también es la conceptualización de la empresa como un agente fundamental del cambio hacia la transición a unas economías más sostenibles. Apuntan a empresas de triple impacto,
que pueden eventualmente certificarse en su impacto, en su triple impacto social, ambiental y económico. Tiene algunos puntos en común con la economía del bien común, pero herramientas distintas. La economía feminista, que apunta a visibilizar todo lo que es el aporte invisible de los cuidados y los trabajos asociados tradicionalmente al mundo de lo femenino, y bueno, a incorporarlo también en las cuentas públicas, a incorporar la concepción de cuidados en toda la cadena de producción y consumo y de la sociedad, y a revalorizar redes y apoyos colectivos también. La economía abierta libre, que está que nace muy vinculado a lo que es software y el software libre. Está la economía del decrecimiento, ¿no? Un movimiento que apunta a reducir, a apuntar a bajar los niveles de consumo y producción. Y bueno, toda esta flor, digamos, de iniciativas, de movimientos, justamente lo que apunta es a visibilizar que hay con distintas etiquetas y distintos focos y distintas motivaciones principales, hay varios movimientos que toman, en muchos casos, la forma de emprendimientos, que apuntan a transformar ese paradigma hegemónico actual del lucro y el crecimiento del PBI como principales motivaciones económicas y sociales. Y bueno, vamos ahora, una vez que vimos toda esta cantidad de esa diversidad del mundo de emprendimientos y económico, entendimos que la economía no siempre tiene por qué ser algo malo y antiambiental. Vamos a ir a ver primero un ejemplo en profundidad y en primera persona, o sea, les comparto lo que fue mi experiencia con Abona Mar y otros ejemplos que puedan motivar, inspirar y tomarse como referencias. Bueno, Abona Mar y Cicla son dos iniciativas, es una iniciativa de Abona Mar, y después Cicla es como una nueva unidad de negocios, un nuevo emprendimiento que surge a raíz de Abona Mar, pero bueno, en definitiva el paraguas es Abona Mar. El foco es valorización de residuos. Ya algo les conté, bueno, arrancó en La Paloma, en Rocha, hace ya unos 7 años, porque bueno, es un pueblo que tiene la pesca artesanal como una actividad histórica y fundamental, donde los residuos de la pesca históricamente se volvían a tirar a la playa, o en la época de pesca industrial en La Paloma, que una época de una pesca industrial de escalas enormes, que bueno, que arrasó con mucha de la pesca local, se usaba para hacer harina de pescado, que después iba para el consumo animal. Y bueno, en algunos otros casos también los residuos de la pesca se usan para el consumo humano a través de productos con omega 3. Esos son los usos tradicionales de lo que es el residuo de la pesca. Pero bueno, La Paloma, a nivel de consumo humano, es muy exigente respecto a temas tecnológicos, productivos, no había antecedentes. A nivel de consumo animal, lo que es producción de harina de pescado, se cerraron todas las fábricas de pescado locales, se llegaron a haber 3 fábricas locales en La Paloma de harina de pescado en la época de la producción de pesca industrial. Pero bueno, cerraron porque empezó a competir la harina de soja, porque los volúmenes de pesca cayeron por haber arrasado la pesca, y también por cuestiones tecnológicas que lo empezaron a hacer inviable económicamente. Entonces ya eso no se hacía, y a nivel de ecosistema marino, por los volúmenes, estamos hablando de que se descartan unas 50 toneladas por mes de residuo de la pesca, era inviable tirarlo al mar, a la costa, y si había que llevarlo mar adentro era muy costoso y tampoco era viable. Entonces bueno, hace 8 años empezó este problema de mucho pescado pudriéndose en lo que era el vertedero de La Paloma, en la ruta 10 y 15, cuando se llega a La Paloma y que vas para esta rotonda, o La Pedrera o La Paloma, en un lugar donde empezás a ver el mar, la laguna de Rocha, un lugar hermoso. Ahí está el vertedero y ahí empezaba a descartarse todo el pescado pudriéndose. Y bueno, ahí surgió este problema ambiental que antes no existía, que son 50 toneladas de residuos de la pesca. Y bueno, ¿por qué es un problema? Bueno, es un problema porque no se podía hacer harina de pescado, porque era un problema ambiental con un impacto grande, y porque es un residuo
muy complejo por su olor, por los líquidos que generan los lixiviados, porque es un vector de enfermedades. Entonces, bueno, hace en realidad ya casi 7 años surgió esta idea de solución, que es, bueno, a ver, veamos si este pescado puede transformarse en compost, si este pescado puede compostarse como otros residuos orgánicos. Y ahí, bueno, se empezó a identificar, a hacer pruebas, a validar esta idea. El concepto de validación es muy importante en el mundo de emprendimientos, es cuando es esa fase de que una idea pasa de la cabeza o del escritorio bueno, a la vida misma, a la realidad, a la dimensión de la materia, y empieza a chequear si efectivamente tiene sentido. Entonces, bueno, se empezó a analizar en qué medida esto se podía hacer. Se diseñó un proceso, y bueno, el municipio buscó personas que tuvieran conocimiento en el tema, comenzó como una consultoría, luego hubo cambios en el municipio, hubo cambios en el gobierno municipal, y el nuevo gobierno planteó que, bueno, que ellos querían que esa producción de compost que empezaba a hacerse, a validarse, que se empezaba a confirmar que efectivamente se podía hacer un compost, ellos como municipio no tenían las capacidades internas para sostener esa iniciativa de procesar esas 50 toneladas por mes, no tenían el personal, ni la maquinaria, ni el empuje como para hacerlo. Entonces plantearon que estos 3 consultores que estaban haciendo esta locura de probar esto, que se transformaban en emprendedores, que lo impulsaran como un emprendimiento propio. Y bueno, en definitiva, esto llevó a que después se generó un emprendimiento, se hizo una validación tecnológica de la idea, esto en realidad es previo, esto se desarrolló junto con el municipio, se impermeabilizó el terreno, se hizo una obra para que los lixiviados del pescado puedan o sea, no drenaran a las capas. Nos presentamos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a la herramienta de validación de ideas de negocios, que hoy por hoy también es de la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, o sea que la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, juntas ahora proponen esta herramienta que se llama VIN, por su sigla Validación de Ideas de Negocios, que es un primer fondo de unos $5.000 según el tipo de cambio, que justamente te habilita a ver si esta idea, a empezar a chequear sin tener que ser una empresa constituida. En la primera fase de validación te financian experimentos comerciales y tecnológicos productivos. ¿Qué hicimos con Abono de Mar? O sea, ni siquiera se llamaba Abono de Mar en su momento, era compost, que bueno, justamente a raíz de la postulación al BIN surgió este nombre. Hicimos análisis químicos, análisis de metales pesados, composición, hicimos estudios de mercado, estudios agronómicos, empezamos a usar ese compost. Uno de los socios es uno de los que produce lechugas, es el huertero de la zona, hizo pruebas propias, empezamos a entender que efectivamente el compost era algo que cada vez se usaba más, descartamos el hecho de que pudiera tener metales pesados por las pieles de tiburón, y bueno, ahí en definitiva la validación fue positiva, la idea no era tan loca, era a priori, parecía viable, y bueno, tuvimos que decidir si seguir, si continuar, de pasar de consultores, donde es mucho más fácil ser consultor, o relativamente más fácil, en cuanto que teorizás y opinás, es una mirada muy interesante, pero bueno, emprender es ir a la materia, y ir a la realidad, y bueno, pasar de la teoría a la acción. Y bueno, nos animamos, empezamos a desarrollar todo esto, igual en todo este proceso siempre Abono de Mar también tiene ciertas características como de emprendimiento público-privado, porque en definitiva no era un emprendimiento hiperrentable desde el principio, para nada, implicaba un costo oportunidad grande de los 3 emprendedores que estábamos involucrados. Yo soy economista y docente, me encanta la docencia, y la consultora también. Alejandro, productor hortícola de la zona,
Victoria Pardo, ingeniera en recursos renovables, argentina, con experiencia en compostaje en su familia. Pero bueno, los tres teníamos otras fuentes de ingresos posibles, y la verdad que los primeros años no es que un emprendimiento se vuelva rentable, entonces para que efectivamente el emprendimiento arrancara, tenían que estar involucrados los pescadores, o sea que los pescadores lleven sus residuos al lugar, el municipio y la intendencia que dé ese lugar, o sea, no había fondos para comprar un terreno, ni para hacer esas obras que había para hacer, o sea, el riesgo era muy grande, como para comprar maquinaria o alquilar esas maquinarias, no teníamos la capacidad económica para hacerla, ni estaba tan claro que fuera un negocio sostenible. Entonces claramente que es parte también de las características de muchos de los emprendimientos sostenibles, ambientales, que tienen un componente de involucramiento público-privado mucho mayor. En este caso, el municipio y la intendencia estuvieron involucrados, los pescadores, emprendedores locales y también cultivadores locales que probaron el compost, y bueno, y por ahí, o sea, que lo aman. Tenemos grandes fans del compost de pescado. Y bueno, en definitiva, esto voy a pasar muy rápido, igual la presentación les queda, pero bueno, que cada actor, ¿no?, gana algo y aporta algo, ¿no? El pescador tiene una gestión residualizada de sus residuos, se desentienden del tema, están cerca del lugar, y en definitiva ellos son los responsables de ese residuo, que de hecho la intendencia les exigía que tenían que ir a Rocha a descartarlo, que ya no podían tirarlo en el vertedero. Y bueno, y eso les iba a implicar multas, por lo tanto, para ellos era un valor, ellos ganaban en esa solución, y aportaban sus residuos y no cobraban por los mismos, y bueno, a su vez recibían compost. El municipio y la intendencia reducieron la contaminación, tenían compost para sus áreas verdes, o sea, parte de la producción es volcada para el propio municipio, para lo que es plantación del municipio, y también se utilizaba otros residuos orgánicos de la zona, como pasto, podas, hojas, residuos de aserraderos, que son necesarios en el compostaje, siempre es necesario un componente húmedo y un componente seco, básicamente. Entonces, en definitiva, estaban tercerizando una solución a un problema ambiental que no tenían las capacidades internas, estaban reduciendo la contaminación y dándole uso a otros residuos orgánicos, además del pescado. Y bueno, ¿qué aportaron para esto? Costos operativos, el espacio físico, los residuos orgánicos, y algunos costos operativos como un operario, luz, algunas horas de maquinaria para estas primeras obras. Y bueno, los emprendedores locales, ¿qué ganaban, qué valor percibían? Bueno, una experiencia práctica con gestores ambientales, en algo que les interesaba y les motivaba mucho, ingresos netos que puedan surgir de las ventas, y una satisfacción personal muy grande de estar resolviendo un problema ambiental, esa motivación que les comentaba que tenemos la mayoría de los emprendedores ambientales, que trasciende o se olvida bueno, de los costos económicos. ¿Qué aportaban? ¿Qué aportan? Bueno, horas de trabajo, un gran costo de oportunidad de otros trabajos pagos durante los primeros 4 o 5 años. La dedicación que requieren emprender era mucho más barata de lo que podía llegar a lograr que, por ejemplo, en mi caso haciendo consultorías, o en el caso de Alejandro vendiendo su producto. Aportaban resolución de problemas, su costo de oportunidad, conocimiento técnico, capital social, redes, la capacidad de buscar financiamiento. Al final, todo el emprendimiento se financió mediante el esfuerzo de aplicar a fondos, ¿no? Se aplicó a la ANI para la evaluación, después se aplicó nuevamente a la ANI para una línea siguiente, que es de emprendimientos innovadores, que ya es de $25.000 para todo lo que es en las plateas. Bueno, pero eso también es un esfuerzo de formulación, no es que viene el dinero y se soluciona, ¿no? Es toda una gestión, tiene un costo de gestión, de aplicación, de presentación, de rendiciones, ¿no? Bueno, que fue gran parte de los aportes de los emprendedores en esto. Y bueno, después los cultivadores orgánicos, que tienen un fertilizante orgánico eficaz, plantas fortalecidas, evitan el uso de agroquímicos y aportan el pago por ese material, y a su vez las recomendaciones, el boca a boca, el uso. Otro fondo que también aplicamos fue el de oportunidades circulares,
que hoy por hoy lo tomó la ANDE, en su momento era de Biovalor y ANDE, que también aportó unos $40.000 para la siguiente etapa, que fue donde se generó Cicla, que era fomento del compostaje domiciliario, producción de composteras, y que nos permitió también que ese lugar donde estuvimos trabajando casi 3 años, sin baño, sin una tapera espantosa, bueno, ese lugar se mejoró ediliciamente, y también fue la génesis de la Paloma Limpia, bueno, que ya les contaré. Bueno, a nivel de lo que es la sostenibilidad ambiental, en definitiva, bueno, no siempre es fácil, como les decía, la sábana corta, ¿no? Obviamente que mejoramos el tema del residuo de pescado, pero hay un montón de desafíos todavía en lo que es la reglamentación ambiental. Hay inversiones iniciales importantes, el pescado no es un material fácil, los volúmenes, o sea, nosotros no podíamos decir, bueno, ok, nosotros hasta ahora no podemos ahora procesar todo este pescado, paren, no, era un servicio ambiental. Si venían 50 toneladas había que procesar los 50, si venían 10, si venían lo que viniera había que procesarlo, y eso era un desafío importante. Y bueno, y por otra parte, ambientalmente, las inversiones requeridas para hacerlo perfecto, un procesamiento de lixiviados óptimo, 100% excelente, requería unos $300.000 de inversiones, según nuestros cálculos, y bueno, esos $300.000 no eran viables, o sea, nosotros no los teníamos, tampoco teníamos la opción de hablar con inversores porque teníamos un super negocio, estábamos dependiendo del pescado ajeno, o sea, como negocio tenía muchos riesgos asociados que no lo hacían atractivo para inversores privados, y bueno, eso hace que la sostenibilidad ambiental, o sea, esa perfección en el impacto ambiental, no pudo ser durante muchos meses. En esto que hablábamos, ¿no? Realmente los lixiviados seguían no procesándose del todo bien, pero era mucho mejor que el escenario previo de que el pescado fuera descartado sin ningún procesamiento, donde los lixiviados iban directo a las napas. Acá teníamos una etapa 2, donde había una impermeabilización, donde faltaba igual el procesamiento de lixiviados, faltaba mejorar el proceso productivo, pero era mucho mejor que el escenario anterior. A nivel social, la sostenibilidad social de nuestro emprendimiento, bueno, tenía como dos caras, ¿no? Por un lado teníamos un gran apoyo a nivel de subvenciones, esto que les comentaba, ¿no? Que parece mucha plata, $25.000, $40.000, ¿no? Se llenan de números, de signos de peso. Las personas cuando escuchan esto parece que se enriquecen los emprendedores y que reciben fácilmente y se enriquecen, y así es fácil, y sin embargo, bueno, cuando uno emprende, y bueno, sobre todo para lo que son los procesos productivos, cuando una máquina te sale $50.000, cuando una construcción de una platea o un galpón te salen 30, 40, $50.000, esos montos son bastante relativos, pero sí, bueno, contamos con un gran apoyo de subvenciones, con apoyo político del municipio y de la intendencia, con otras organizaciones que apoyaron, con los pescadores y el municipio que se generó una alianza estable muy fuerte. Los vecinos que conocían la historia venían, este era un sueño nuestro, qué bueno que lo hayan podido concretar. Muchos vecinos fanatizados con el compost, con su uso, con sus ventajas, canavicultores locales felices, y bueno, la verdad que hubo mucho apoyo, y sin embargo también un gran rechazo, porque la producción todavía genera olores, es parte de las cuestiones que no se pudieron solucionar del todo. El terreno sigue estando ahí, en ese lugar de ese vertedero que increíblemente está en un punto estratégico para la paloma, de entrada a la paloma, entonces la gente llegaba a la paloma y sentía ese olor a pescado podrido, igual que antes, ¿no? Simplemente antes que era basura, pero bueno, ahora había emprendedores enriqueciéndose y haciendo plata con esto, supuestamente, y generando olor, entonces bueno, sí hubo, bueno, grandes debates en redes sociales, en la radio, discusiones eternas sobre, bueno, sobre qué no podía ser que Abono de Mar estuviera ahí, y es verdad, nosotros no queríamos que estuviera ahí, pero lo cierto es que
no estaban dadas las condiciones para la compra de un terreno en las condiciones requeridas, y bueno, era un proyecto público-privado, tenía que estar cerca de los pescadores, había iniciado ahí, y bueno, fue siempre ese debate. Entonces esa sostenibilidad social tenía esas dos caras de amor y de odio total. Y a nivel, bueno, de la sostenibilidad económica, es un modelo de negocios, o sea, hoy, casi 8 años después, o 7 años después, sí el emprendimiento es sostenible económicamente. Sin embargo, ojo que hay una sola socia de los tres socios iniciales quedó una, lo que hace que sea más sostenible económicamente. Alejandro se dedicó a sus lechugas y a su huerta, yo me dediqué a la docencia, a la maternidad y la consultoría. Hace un año yo fui la segunda en abandonar. Claramente no vivíamos de esto, no vivimos de esto, ahora la actual socia sí vive de esto, pero bueno, un modelo de negocios con fortalezas y debilidades fuertes, ¿no? A nivel de debilidades, algo de lo que ya les comenté: altas inversiones requeridas, altos riesgos, el terreno no es propiedad, el cambio de uso de residuos, o sea, depender de un residuo que es los pescadores. En definitiva, un día viene un barco chino con una planta de harina de pescado en el propio barco y les compra a 0,5 pesos el kilo, no sé, a 2 pesos ese residuo, y ese residuo ya no lo tenés más. Los márgenes son bajos de la producción de compost, sobre todo por lo que es el costo del transporte. La mayoría de las empresas de compostaje hoy, sus principales ingresos vienen por el servicio de gestión de residuos a terceros. En este caso no se cobra, a los pescadores no se les cobra el servicio de gestión de residuos. Otras empresas de compostaje más grandes absorben residuos de industrias, ¿no? de viñedos, de frigoríficos, que requieren certificados de que ese residuo fue procesado en tierra planta, y cobran por el servicio, y en realidad el principal ingreso es por el servicio de gestión de residuos más que por la venta de compost. Bueno, altos costos operativos, costos adicionales propios del proceso de innovación. Cuando uno hace algo novedoso, nuevo, que no hay antecedentes, bueno, hay mucho costo hundido desde ensayo y error, de pilotos, temas de crecientes costos de regulaciones, de controles. Precios del producto está en aumento, pero estaba relativamente bajo. También una creciente competencia de sustitutos nacionales importados, lo que hacía que, bueno, que el modelo de negocios tenía debilidades importantes. Y por otra parte, fortalezas también importantes respecto a que, bueno, que estamos ante una creciente demanda, o sea, una demanda muy creciente de lo que son insumos orgánicos para el agro, una respuesta muy positiva del mercado, y los canales de venta que lo aceptaban bien, con clientes recurrentes, con un boca a boca muy positivo y con una buena devolución de clientes en general, lo que hace que, bueno, que hoy realmente la venta crece, se vende todo lo que se produce, y además, bueno, se agregaron nuevos productos, ¿no? Y nuevos productos al portafolio de Abono del Mar. Entonces, bueno, un poco explicando elementos positivos que hacen, o sea, que explican esta experiencia de Abono del Mar. Bueno, primero, que la problemática es evidente y compartida, ¿no? Yo creo que, o sea, si todo este pescado podrido se escondía en algún lugar que nadie lo olía ni lo veía, seguramente Abono del Mar hoy no existiera. Y eso está pasando en general en los emprendimientos ambientales, que bueno, que en la medida en que la problemática ambiental se vuelve demasiado evidente y cada vez más compartida, eso motiva y, bueno, genera consensos y motiva a la creación de emprendimientos ambientales y de soluciones en este sentido. Después, bueno, los vínculos de confianza. Fue un emprendimiento que surgió desde la confianza del municipio con los emprendedores que ya veníamos trabajando en estos temas, no con pescado, con residuos mucho más benignos, y desde un lugar más como social, desde un colectivo que se llamaba La Pitanga, que compostábamos residuos del comedor municipal para nuestra propia tierra, de nuestras propias huertas, de nuestras propias casas. De ahí fue que surgió, después que el municipio se acercó a nosotros para ver si nos interesaba probar con pescado. Ya había una construcción de confianza, también confianza entre los emprendedores, con el municipio, con los pescadores. Después una articulación público-privada que fue fundamental, y que creo que en muchos de los emprendimientos ambientales es bastante fundamental,
y también una interdisciplina en el propio equipo. Un economista, un ingeniero agrónomo, un ingeniero de recursos renovables con experiencia en producción de compost a nivel familiar. Su familia en Argentina vive de esto. Entonces, claramente, esa composición de un equipo que cada uno aporta una mirada complementaria e interdisciplinaria es una fortaleza, un elemento positivo de cualquier emprendimiento, y por lo tanto también de los emprendimientos ambientales. Y bueno, después hubo un contexto de precios y de demandas, ¿no? Tendencias a largo plazo en el mercado que hacen que también sea más viable este tipo de iniciativas, y esto aplica a la mayoría de los emprendimientos ambientales. Y de ahí, bueno, la primera fuente de financiamiento son las subvenciones, pero también después enseguida las ventas, ¿no? Y así tendría que ser, que el mercado también, o sea, que la gente cada vez quiera usar más y más este tipo de productos y servicios sostenibles. Y en cuanto a desafíos y debilidades, desafíos tecnológicos, valores, las altas inversiones, que esa articulación público-privada no siempre se formaliza, que hay responsabilidades difusas, que no estamos en Uruguay no tenemos una cultura donde se formalicen, donde estén ya estructuradas y formalizadas este tipo de cosas, hay suspicacias, no hay herramientas claras para formalizar estas cosas, hay algunas, pero bueno, no, al menos en el interior del país hay mucha cosa de confianza, que está buenísimo, pero al mismo tiempo que hace que se difumine un poco hasta dónde llega la responsabilidad de uno y otro, y que debilite de alguna manera el emprendimiento como organización sostenible en el tiempo. En el caso de Abono Mar, esa dependencia de un insumo que además se reduce, el pescado cada vez hay menos pesca a nivel mundial, y que a su vez no lo tenés asegurado porque depende de los pescadores. Así que bueno, eso pasa en general en todo lo que son emprendimientos de valorización de residuos, que hay una cierta dependencia con el generador de residuos. En la medida en que el generador lo quiere valorizar él o lo usa para otra la cosa, bueno, no contás con ese insumo, ¿no? Y por otra parte, los altos costos de transporte, que son una barrera para todos los emprendimientos, no solo para los ambientales, de un mercado creciente, pero que todavía es reducido, si comparamos lo que es el uso de fertilizantes agroquímicos y los fertilizantes orgánicos, todavía la diferencia es muy grande, si bien está creciendo un montón orgánico. Bueno, esto lo voy a pasar, pero en definitiva, en resumen, hay cuestiones negativas y positivas de todo emprendimiento, y bueno, en particular estos ambientales, es interesante que se puedan ver esos pros, esos contras, esos desafíos de ambos lados. Y bueno, la columna negativa es mayor que lo positivo, sin embargo, justamente cuando empezamos a ver, bueno, ¿qué pasa si Abono Mar no existiera? Y acá nos vamos conectando con esa imagen de ese iceberg, ¿no? Donde está toda esa creación de valor económica no apropiable por el emprendimiento. En definitiva, ¿qué pasa si Abono Mar no existe? Y bueno, los pescadores deberían llevar sus residuos a Rocha, legalmente, porque si no, ya no les estaban permitiendo tirarlos y descartarlos ahí. Por lo tanto, el pescador tendría por lo menos un costo por lo menos de 600 pesos por viaje, o sea, en el año serían varios miles de dólares, que los pescadores deberían pagar para el transporte y la gestión de sus residuos, y que hoy no lo pagan. Por otra parte, el municipio, la intendencia y la sociedad, bueno, tendrían un costo de gestión en maquinaria, en trabajadores. Yo les había dicho entre 30 y 50, bueno, en realidad contando el transporte se calculaba cerca de $100 por tonelada de residuo en el relleno sanitario. O sea, eso se lleva aproximadamente $60.000 de costo anual en lo que es gestión de residuos, que se ahorra en la sociedad local y el municipio de intendencia de esa no gestión de residuos, o sea, de esa valorización de residuos, más los posibles costos adicionales por impactos ambientales de esa basura descartada, más lo que son desgastes de carreteras, y CO2 por los traslados adicionales que se generarían al no estar esa empresa. A nivel de los emprendedores locales, bueno, se dedicarían a otra cosa, ganaríamos más, ganamos más. Hubieran tenido los aprendizajes y olerían bastante menos a pescado, no saben, durante muchos años, durante muchos
días olía mucho pescado. Entonces, bueno, dejarían de oler a pescado y tendrían la pérdida del margen generado y una ganancia por reducción de costo de oportunidad, ¿no? O sea, en definitiva, yo hoy estoy ganando más que lo que gané durante muchos años como emprendedora, estoy ganando más como consultora. Y bueno, es parte de la realidad que hoy en Uruguay existe. Eso no es lo mismo para el caso de Victoria, que sí que ella se ha dedicado, hoy está de lleno a eso, y es lo que le encanta y en lo que se ha dedicado a full life, y está ganando, o sea, está teniendo su margen, pero no tenía el costo de oportunidad asociado a otras actividades preferidas. Y bueno, a nivel de cultivadores orgánicos no tendrían acceso al compost de pescado, cambiarían de fertilizante orgánico, el costo asociado está un poco indefinido. Pero esta tabla lo que apunta es a empezar ese ejercicio que es súper importante de identificar qué pierde y qué gana cada actor en la existencia de un emprendimiento ambiental para ver ese neto que decíamos que tiene que haber y para identificar ese impacto económico, social y ambiental positivo que generan los emprendimientos ambientales. En definitiva, esto es lo que volvemos a la imagen del iceberg, esa es la rentabilidad individual y la rentabilidad social no apropiable, en este caso, en el caso de Abonomar, es lo que es costo de gestión de vertederos, más costo de transporte, más costo de contaminación. Todos esos costos son costos que se internalizan, que es la internalización de lo que son beneficios sociales generados. Bueno, hasta acá es mi experiencia, o sea, ¿no? En primera persona como emprendedora ambiental, en el caso con Abonomar. Cicla no les conté, y bueno, la Paloma Limpia tampoco les conté, pero bueno, la Paloma Limpia, Cicla fue una unidad de negocios generada dentro de Abonomar para la producción de composteras, es otro de los productos que ahora Abonomar vende, y la Paloma Limpia es un programa, bueno, después les voy a contar un poquito más en el siguiente capítulo. Y bueno, acá vamos a lo que son otros ejemplos de economías transformadoras en Uruguay, que son solo algunos, pocos de muchos, y por suerte cada vez más, emprendimientos que tienen esta mirada y este propósito de generar algún impacto positivo en el ambiente. Voy a cortar por acá para que no sea muy largo el video y para focalizar distintos los dos temas. En el siguiente video vemos los ejemplos de economías transformadoras en Uruguay.